venezolano residente en Chile, doctor en Magíster en Economía y docente en la Universidad de Santiago de Chile, el líder de la Mesa de la Unidad Democrática, que es una coalición de partidos políticos venezolanos opositores al gobierno del expresidente Chávez y al actual gobierno del presidente Maduro. Por otro lado, tenemos al senador Alejandro Navarro, senador de la República y presidente del Movimiento Amplio Social, MAX. Estudió filosofía en la Universidad de Concepción y fue reelecto en el año 2013 para un nuevo periodo de 8 años en la octava transforma con el 34% del voto. Para los dos pedimos un aplauso grande. Por motivos de tiempo y por el pequeño atraso que sufrimos, el primer bloque, que es una exposición de cada uno de los puntos principales, está hecho de la siguiente manera. Inicia el senador Navarro con 7 minutos para su exposición inicial y luego hay 3 minutos para que don José Noguera tenga réplica y a continuación el José Noguera tiene sus 7 minutos y el senador Navarro 3 minutos para la réplica. Bueno, hablar de las causas de todo lo que está pasando en Venezuela podría ser una sesión muy larga. Por lo que yo prefiero entonces enfocarme en los hechos recientes que ha pasado y que han detonado la violencia de ese presidente. Todo empezó un día en el cual una muchacha estudiante de una universidad de la ciudad fronteriza de San Cristóbal, en el estado de Táchira, fue violada por un policía. Un policía que adicionalmente era uno de los guardaespaldas del gobernador del estado. Al día siguiente, un grupo de estudiantes fue a protestar. Y fue a protestar no solo porque lo consideraron injusto, porque al fin y al cabo en Venezuela ese tipo de actitudes es el pan nuestro de cada día, sino porque fue a protestar también porque esa fue una gota que derramó el vaso. ¿Cuál fue la reacción del gobernador? El gobernador lanzó a la Guardia Nacional, golpearon a los estudiantes, los detuvieron y los metieron presos en una cárcel en otro estado, en otra ciudad. Al día siguiente, entonces, eso hizo que eventualmente hubiera una manifestación más grande dentro del mismo San Cristóbal, después una manifestación más grande, y eventualmente se fue contagiando al resto del país. Y eventualmente uno tiene que el país completo está totalmente inestabilizado. La oposición, ¿cómo actuó en esto? Inicialmente Capriles, que ustedes lo deben conocer porque era el candidato de la oposición, llamó a la calma, incluso dijo, bueno, es mejor ir por la vía electoral. Básicamente la gente no le hizo caso. Otros partidos también lo hicieron, la gente no le hizo caso. Y básicamente nosotros lo que estamos viendo es que esto ha sido el detonante de un proceso social, de una ira popular, que la gente se está desahogando de esa manera. Entonces, uno podrá decir, bueno, ¿por qué un caso que puede pasar en cualquier parte, que eso puede pasar aquí en Chile también, tiene tanta relevancia y ha llegado a una escala tan grande? Y entonces aquí nos encontramos con dos causales muy fuertes. La primera es el crimen en Venezuela. El año pasado asesinaron en Venezuela a 25.000 personas. Una persona cada 20 minutos, una de las tasas, creo que la segunda o tercera tasa de asesinatos más alta en el mundo. 70 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La cosa se pone más complicada cuando uno observa que una buena cantidad de esos asesinatos son promocionados por el mismo gobierno. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Pues sí. Sobre todo en los sectores populares, el gobierno tiene unos grupos armados, que en algunas partes lo llaman colectivos, está el grupo Tupamaro, está el Frente Francisco de Miranda, que por cierto han tenido entrenamiento en Cuba, han ido un montón de veces a entrenarse en Cuba,
en lo que son los campesinos tienen el Frente Bolivariano de Liberación Nacional, que tiene mucha liga con la FARC y el negocio del narcotráfico. Y esos grupos, básicamente, en ciertas zonas de las ciudades, especialmente en las zonas más pobres, ellos son los dueños de esas zonas. Ellos hacen, ellos son la ley, ellos son el ejecutivo, ellos son la autoridad, ellos hacen todo. Ellos dicen quién vive y dicen quién no vive. Esa gente, por supuesto, el gobierno lo usa como grupos de choque para enfrentar cada vez que hay una manifestación o algún tipo de protesta que al gobierno no le convenga. Esos grupos el gobierno los usa para amedrentar, por ejemplo, a los votantes cuando en los sectores más opositores se pasan en su moto echando tiros al aire, y a veces no están al aire. Y básicamente son grupos de amedrentamiento. Pero en sus ratos libres, la mayoría de esos grupos son delincuentes. Uno tiene, por ejemplo, el caso de, y voy a hacer un nombre, un grupo de los más conocidos, porque estaba de moda, son esa gente que uno ve en las motocicletas andando por ahí, que son, lo llaman los tupamaros. El jefe de los tupamaros es un tal Chino Carías, que ustedes lo han visto en la televisión, porque los canales de televisión de aquí lo han entrevistado. He visto un par de programas que han salido y que han salido y lo han entrevistado. Y él se presenta como un santo de Dios. Dicen, por supuesto, que ellos no han hecho nada. Pero lo cierto está en que el Chino Carías tiene orden de detención en 16 países. Entonces, tan santo no debe ser. A mí no me tienen ninguna orden de detención en ningún país. No sé si a ti. Pero una persona que tenga orden de detención en 16 países, un santo no debe ser. Bueno, ese es el jefe de los tupamaros. Los tupamaros son famosos en Venezuela por la cantidad de atropellos que hacen. Ellos hay zonas completas donde controlan a la población, algo muy parecido a los comités de defensa de la Revolución Cubana. Especialmente en los barrios pobres tienen un censo y en cada censo le hacen un seguimiento a cada persona, y a cada persona, usualmente pobre, el gobierno le da un subsidio, usualmente $100, a cambio de apoyo a la revolución. Si no te quito el subsidio, porque en el fondo eso es un chantaje. Hay mucha atemorización, hay mucho temor, y esa es la forma como actúa. Posteriormente, entonces claro, a la delincuencia que es indirectamente promovida por el gobierno, en la cual en muchas ocasiones también hay policías envueltos. Recuerdo hace como un par de años que asaltaron, trataron de asaltar a la caravana, el carro donde iba Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea, y es militar. Y por supuesto, al asaltante lo detuvieron al día siguiente. Resultó ser que era un escolta de otro ministro que estaba asaltando. Y eso es algo que es muy común. A eso tú le sumas un grado de impunidad en el cual 5 de cada 100 asesinatos se investigan. Es decir, dame 30 segundos. Es decir, no hay ningún tipo de pena para aquellos que cometen delitos. El otro detonante grande es la escasez. En Venezuela tú quieres comprar leche, no hay leche, quieres comprar pan, no hay pan, quieres comprar medicina, no hay medicina. La política del gobierno ha sido expropiar, expropió las compañías de café, expropió las compañías de cemento, expropió las compañías de cuanta cosa hay. Hay una famosa escena de Chávez por ahí diciendo expropiese. Usted la busca en internet y sale eso. Y el gran resultado ha sido pues simplemente que hay una gran escasez. Y si hay algo que no tolera la gente, es que lo pongan a pasar. Eso ha sido los dos grandes detonantes de la crisis actual. Considerando la extensión de don José Noguera, se lo hablábamos a tener 8 minutos ya en su exposición, luego 3 minutos para responder todo eso. Eso sí, y en total tener 11 minutos para su exposición y para responder. Bien, agradeciendo la posibilidad de Venezuela a otro país, el Chile. Yo, Alejandro Navarro,
fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, en el 88, el año de sí el no, estudié filosofía, y tardé 9 años en egresar de mi carrera sin haber jamás reprobado un ramo. Me expulsaron 2 veces a la universidad, me suspendieron otras 3 veces, eran los momentos donde teníamos rector militar, y había que ir a clase con los carabineros en cada facultad de la Universidad de Concepción. Voy a concluir cuando termine mi mandato con 28 años en el Parlamento, he sido reelegido 5 veces con la primera mayoría, la vez pasada quebré el binominal y obtuve la primera mayoría nacional como senador, y ahora obtuve la primera mayoría, pero como fue Camilo Escalona, me chantaron a Escalona con 2 socialistas, pan con pan, obviamente tuve solo la primera mayoría en la región, no nacional. Mira, cuando me invitaron a este foro, el concepto que era de crisis ciudadana, para analizar la crisis ciudadana de Venezuela. Dice, crisis ciudadana. Uno dice, ¿cuál es el concepto de crisis? Caos de ciudadana. En Venezuela, por cierto, que hay protestas, hay una oposición que protesta en la calle, es verdad, completa. Hay una oposición que se manifiesta, y eso es legítimo. Quiero decir de que el concepto de crisis ciudadana, o puede ser un concepto de movilización ciudadana. En Caracas han marchado 20.000, 30.000, 40.000 estudiantes. En esta ciudad, aquí afuera, hemos marchado 500.000, 600.000, 1 millón de estudiantes. Y nadie se le ocurriría que en el 2011 en Chile había una crisis ciudadana, con 1 millón de estudiantes en la calle exigiendo educación gratuita. Nadie habló de crisis contra el gobierno de Piñera, cuando había 1 millón de estudiantes en la calle, con encapuchados y todo, con detenciones y apaleo y todo. Nadie hablaba de crisis ciudadana, porque estos hechos, la verdad es que cobran notoriedad en Venezuela, pero también lo hemos conocido en Chile, y aquí el concepto de crisis ciudadana no se ha utilizado. Quiero señalar de que el profesor, para partir de su exposición, hace referencia a lo actual. Yo quiero ir un poquito más atrás. Esto no parte con el hecho, por cierto, tiene que ser investigado y sancionado, si era guardia o no del gobernador, el que violó a los estudiantes. Es un hecho que investigará la justicia en un Estado de Derecho. Esto parte con el Caracazo. Ahí, el primer 3.000 muertos. Y el profesor, por cierto, lo debe conocer, que era director general de la Cancillería, es como el viceministro de Carlos Andrés Pérez, que él conoce muy bien. Y él dijo que iba a castigar a todos los asesinos de los 3.000 venezolanos que murieron en el Caracazo. Entonces, uno dice, ¿dónde parte la explosión de Venezuela? Parte del Caracazo. 3.000 muertos. La gente se tomó en los supermercados, salió a la calle, explotó, porque había un régimen neoliberal que Carlos Andrés Pérez había establecido un conjunto de reformas que hicieron explotar a la ciudadanía. Se tomaron los supermercados, voltearon autos, 3.000 muertos por el ejército, Carlos Andrés Pérez. Entonces, uno piensa de que cuando se habla de que en Venezuela hay 25.000 muertos, y que efectivamente hay un régimen de caos, asesinatos, y de que 25.000 asesinatos, y de que los grupos que asesinan se entrenan en Cuba, el profesor sabe, y ustedes deberán saber, y es verdad, hay 23.000 cubanos, 23.000 médicos cubanos, que han convertido a Venezuela en uno de los países de Latinoamérica con la mejor medicina de América Latina, porque aparte de haber gran especialización, hay dinero, hay recursos para atender a los venezolanos. Yo ya me quisiera una fuerza venezolana con una salud venezolana en Chile, como mi consultorio. Cuando vengo tengo 5 médicos extranjeros. Yo me quisiera ya una salud como tienen los venezolanos en Chile. Entonces, culpar a la policía. Entonces, yo estuve en Arica en el verano. Yo soy de Arica, mujer ariqueña. El jefe de la policía en Chile es detenido por droga. Todos los carabineros presos de Arica, todos detenidos por droga. Todos. El alcalde de Arica, Sancán, hace 2 años preso. Corrupción. No dice. Y es corrupta la policía chilena, porque el jefe de la policía de Arica y todo su equipo general de carabineros fue detenido. Son corruptos los alcaldes, porque Sancán en Arica está hace 2 años detenido. La generalización es un elemento súper complejo. La otra, lo que de verdad hay en América Latina es esto. Es un contexto político de una década virtuosa. La mayoría de estos presidentes que han ganado elecciones son ex-guerrilleros, que hace 20, 30 años tomaron las armas por la libertad de sus países. Ahí está Mujica, 12 años en el Pozo Negro, en un túnel abajo, viviendo así en la oscuridad. Ahí está Dilma Rousseff, ahí está
En Nicaragua, Ortega, por cierto, Evo Morales, un indígena. Salvador Sánchez acaba de ganar la elección de El Salvador, comandante guerrillero. Este es el contexto. Por tanto, Venezuela no es un hecho aislado. Hay una rebelión en América Latina en contra de la injusticia que le han comandado diversos tipos de liderazgos. Desde un indígena como Evo Morales, nadie da un peso relevo, yo lo conozco hace más de 20 años, cuando era diputado y todos lo criticaban, nadie daba un peso por el presidente. Ahí están, presidentes de izquierda, progresistas, en un contexto político más amplio. Entonces, uno dice, no va a alcanzar el tiempo, ¿eh? Pero Venezuela está entre los países de los índices de felicidad más altos del mundo. No sé qué, alguien ha ido a Caracas, ¿no? Que la puedan ir, que la puedan ver. Los grandes tacos, ahí cuando con menos de $1, menos de 500 pesos, llenáis el estanque 4x4, así 4, aquí llenas por $100, y hay un taco enorme, la gente está acostumbrada a los tacos, no hay ansiedad. Hay un índice de felicidad, por cierto, muy superior. Chile está en el 161, está en los últimos. Venezuela está en los índices de felicidad más altos del mundo. Cuando Chávez llegó, por cierto, había analfabetismo, hoy día Venezuela está libre del analfabetismo, la educación es gratuita hace mucho tiempo, completa, el UNEFA, todo es gratuitamente. Por eso que los estudiantes no marchan por educación gratuita en Venezuela, porque es gratuita, marchan contra el desabastecimiento. Perdón, diga que es gratuita antes de Chávez. Sí, también, pero ahora esto ya, hay 300.000, hay 300.000 estudiantes en la UNEFA, hoy día el pueblo está estudiando. La otra, guardería de la universidad, todos los programas que ha hecho Chávez por los dólares, los petrodólares en la otra. Barrio adentro, medicamentos gratuitos en la otra. Hizo un milagro, la integración de Chávez. Bolívar nace cada 100 años. Chávez, en mi opinión, va a ser valorado mucho más luego, porque la caricatura que hay en Chile impide la visión histórica, va a ser valorado como el gran líder mundial que es. Ahí está CELAC. ¿Quién presidió la CELAC? Termino. Piñera, en Caracas, la CELAC. Todo el organismo de integración latinoamericana de la otra, presidido y creado por el gobierno de la otra. La Constitución venezolana, la mejor Constitución de América Latina y una de las mejores del mundo. Se eligen los gobernadores directamente, votado por el 71,6% de la gente. Allí hay referéndum revocatorio. La oposición venezolana puede resolver su problema convocando un referéndum revocatorio a la mitad del mandato. Ya lo hicieron contra Chávez, lo perdieron. Allí los indígenas están en el Parlamento, allí los intendentes eligen por el voto directo, elección popular. Y por cierto, en cifras, de los 23 estados de Venezuela, 20 estados hoy día en la elección del 2013 son chavistas. Municipios, el 77% de los municipios son chavistas. Y del Parlamento, el 62% de la Asamblea es chavista. Por lo tanto, yo no sé si hay un mecanismo distinto a las elecciones populares y democráticas para poder reflejar el sentir de la ciudadanía. En las democracias, la ciudadanía se expresa en esos términos en la Constitución y las cifras son muy claras. Por tanto, yo creo que en la lámina inicial está la clave que yo invitaría al profesor a debatir. ¿Cuál es el problema de Venezuela? La bendición y la maldición, el petróleo. Cuando Estados Unidos va a Irak, no va por armas de destrucción masiva, va por el petróleo. Cuando los yanquis quieren invadir Venezuela, cuando los yanquis hacen la propaganda para poder provocar un golpe blando en Venezuela, es el petróleo, el petróleo, el petróleo. Si Venezuela no tuviera petróleo, no estaríamos en este debate. Gracias, senador. Ahora, si no quieras, tiene 3 minutos para responder los dichos de... Bueno, son 50.000 personas que protestaron 1 millón. Vean la fotografía y díganme si... Vean la fotografía, yo eso no lo voy a discutir. Lo que sí quiero aclarar es que, a diferencia de Chile, el gobierno no mandó a los carabineros y no mandó a las milicias armadas a matar a la gente. Y lo cierto está en que en Venezuela han habido 30 asesinatos, de los cuales 28 han sido estudiados. Y da la casualidad que 15 de esos asesinatos han sido con balazos en la cabeza. ¿Quién responde? Nadie responde. Entonces, yo me pregunto cómo reaccionarían ustedes
Si eso hubiera ocurrido aquí en Chile, que el presidente Piñera hubiera mandado sacado a una gente que ni siquiera son oficiales de la fuerza pública, financiados por ellos en motocicletas a disparar. Sobre los médicos cubanos, la educación gratuita, y otro punto que señaló el senador Navarro. La educación gratuita ha sido gratuita en Venezuela desde siempre, desde 1870, y ha sido la fuente principal por la cual mucha gente se convirtió en clase media, incluyendo a mi familia. Yo vengo de una familia muy pobre. Sin embargo, el Estado, en 1940 por allí, le dio la oportunidad a mis padres de estudiar y de llegar a convertirse en clase media. Eso no es algo nuevo. La salud en Venezuela ha sido gratuita toda la vida. Eso no es obra de Chávez. El petróleo, que se la pasan diciendo que Chávez nacionalizó el petróleo, eso es mentira. El petróleo se nacionalizó en Venezuela en 1975. Más aún, Chávez expropió un montón de compañías americanas para darle esa concesión a compañías rusas y compañías chinas. O sea que estamos en lo mismo. Entonces, por otra parte, usted dice que el 62% de la asamblea es chavista. Sí, es verdad. Lo que no dice el senador es que la oposición sacó el 52% de los votos y con el 52% de los votos le dan el 30% de la asamblea. ¿Por qué? Porque hay una manipulación de los circuitos electorales adrede por un consejo electoral controlado por el chavismo para que eso ocurriera de esa manera. Entonces resulta ser que yo gano la elección pero tengo un tercio del parlamento. 30 segundos. Del Caracazo, yo le digo al senador una cosa, infórmese bien. Yo cuando el Caracazo no era viceministro. ¿Era director general? Tampoco. Así que infórmese bien. Yo estuve, ciertamente, en el Ministerio del Interior en Venezuela en 1992, después que Chávez dio el golpe de Estado, precisamente para evitar que se diera un segundo golpe de Estado. Y esa fue mi misión allí. O sea, que yo no tengo nada que ver con esos sucesos que usted dice. Sin embargo, y aquí sí le quiero responder a usted, y me voy a tomar los 30 segundos adicionales que él se tomó. Yo sí quiero decirle a ustedes cómo funciona, para que tengan una idea cómo funcionan, cómo vivimos los venezolanos. Le voy a dar una pequeña muestra. Nosotros cada vez que nos reunimos en la embajada, por ejemplo, por cualquier motivo, elecciones de Venezuela, siempre se aparecen unas turbas, usualmente ligadas a los partidos comunistas o partidos de izquierda, muchas de ellas organizadas por el señor Navarro, que nos vienen y nos caen a palos, nos gritan, nos insultan y nos aturden. Ha ocurrido una ocasión me ocurrió a mí, por ejemplo, cuando creamos la Mesa de la Unidad Democrática. Yo le mandé una carta al embajador pidiéndole una cita, para decirle, bueno, vamos a hablar. ¿Cuál es mi sorpresa? Que a mí nunca me dieron la cita. Pero los 2 días apareció el senador Navarro en un periódico en Venezuela respondiendo, diciendo que yo era fascista, que capitalista, yanqui, no sé qué. Da la casualidad de que nosotros hemos tenido invitados aquí y cuando vienen esos invitados se aparecen unas turbas pagadas por la embajada, en las cuales el senador Navarro también colabora para organizar esas turbas, que nos caen a huevos, nos caen a pedradas, nos insultan, golpean a la gente que va a esos lugares a simplemente presenciar una asamblea. Y de esa manera, si así nos tratan a nosotros aquí, imagínense cómo tratarán a los venezolanos en Venezuela. Bueno, está claro que el profesor hace muchos años que no vive en Venezuela, hace 20 años que no vive en Venezuela. Se lo ¿Eso es verdad? Va a tener 4 minutos con Ah, bueno. la extensión. 4 minutos para hacer una réplica. Ahora. ¿Algo así por réplica? La otra. 8 minutos. La otra. Vuelve atrás. La otra. Anda la foto. No, todavía está corriendo. La otra. Ahí, vuelve atrás. Adelante. Oye, vuelve atrás. Represión en Venezuela. Urgente. Esta foto vuelta al punto.
más, es Venezuela, ¿no? Son los bancos de Chile. Esto es lo que corre atrás del mundo, las fotos trucadas, la otra. Esa es Palacio Manche, la otra. ¿Qué dice esta fotografía en Twitter? Hoy los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela y su paso a la libertad. La foto real. La divina pastora llegó a la catedral de Barquisimeto tras multitudinaria procesión. Era una fiesta religiosa. Entonces, yo quiero decir de que si aquí hay un factor que está jugando en esto, es la desinformación. La otra vez. Abusó la Guardia Nacional Bolivariana, después dicen Nicolás Maduro que es mentira. Chile, presentan denuncia a Fiscalía Militar por maltrato carabinero. La foto trucada, presentada como si fuera la Guardia Bolivariana. Estas son las fotos que son presentadas al mundo como si fuera parte de la lucha de la gente en Venezuela, la otra. Yo siento que hay estudiantes de derecho acá, ¿no? De ciencias políticas. Derecho. Yo les quiero pedir y desafiarlos a que vayan a la Biblioteca Nacional, se metan en los archivos del clasificado de la CIA, ahí están, entregados el 2000 por la Comisión Schultz a Chile, un proyecto de acuerdo de todos los senadores, incluyendo la Matei, todos, porque la CIA actuó en Chile. Y 30 años después, 40 años después, los archivos clasificados, no la novela, no Navarro, los archivos clasificados de la CIA nos dicen de que la CIA intervino en el golpe militar en contra Allende. La CIA, su archivo clasificado, la otra. Y también había desabastecimiento. La pregunta es, ¿por qué hay desabastecimiento en el país más rico de América Latina? Las mayores reservas mundiales de petróleo están en Venezuela. ¿Por qué no hay papel confort? ¿Por qué no hay leche para los niños? Es que el gobierno no quiere dar leche a los niños. Yo quiero decirles lo que hay en Venezuela, que ya la vivimos, el proyecto fútbol, para historiadores, la otra. Hacer chillar la economía, ahí están las palabras de Nixon, los archivos clasificados, hacer chillar la economía de Chile, los años 70, la otra. A partir del 24 de septiembre, Corri, el embajador, impulsó varias ideas y propuestas en Chile, a iniciar rumores y evidentes razonamientos. Toda la campaña del terror, la otra. Este es el parámetro que yo quiero hacer. Nixon, noviembre del 1970. Nuestra preocupación en Chile es la perspectiva de que Allende pueda consolidarse y proyectar al mundo su éxito. Allende, el primer marxista-leninista elegido por votación popular y democrática. La lectura de hoy, nuestra preocupación en Venezuela es la perspectiva de que Chávez pueda consolidarse y proyectar al mundo su éxito. Yo no voy a tener posibilidades, en 40 años yo no voy a estar, muchos de ustedes van a estar, para que se acuerden de este día histórico, cuando se desarchiven los clasificados de la CIA sobre Venezuela y podamos acceder incluso a los motivos de la muerte de Chávez. Y saber exactamente por qué no hay papel confort y no hay leche en Venezuela, siendo uno de los países más ricos del mundo y con las mayores reservas de petróleo del mundo. 30 segundos. La otra. Y por tanto, mira, la 12ª y la 11ª región. Punta Arenas tiene 189.000 habitantes, Aysén tiene 100.000. Hacen 289.000. 4 senadores. La región metropolitana tiene 7 millones de habitantes, 4 senadores. ¿Me explico, no? 4 senadores en la RM, 7 millones de habitantes. Nos juntan la 11ª y 12ª, nos juntan más de 300.000 habitantes y tiene 4 senadores. Esa es la explicación que el profesor presenta aparentemente en un recurso bastante gastado del por qué la proporcionalidad se usa. Lo tenemos en Chile y tenemos el binominal, donde el 66% es igual a 33%. Este senador fue el único que arrastró el binominal, arrastrando a mi compañero lista. En Chile, la democracia es 66 igual a 33, y la proporcionalidad nos da lo que les digo. 4 senadores en Santiago. Bueno, ahora lo que vamos a hacer. La primera pregunta la inicia respondiendo el senador Navarro y la segunda pregunta la inicia respondiendo el senador Vidal. La pregunta es, ¿hay violación de los derechos humanos en Venezuela? El senador tiene un minuto. Mira, violación de los derechos humanos. Chile está presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el tema de los mapuches. Yo soy de los que cree de que cuando se agravia a los niños mapuches y se invaden las comunidades, se allanan las comunidades, se violan los derechos humanos de los mapuches. Y estamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vamos a ser condenados. Yo creo que ahí se violan los derechos de los niños.
En Venezuela lo que hay es un Estado de Derecho que actúa. Hay 30 policías hoy día detenidos, procesados por la responsabilidad de las muertes. De los 28 muertos, la mitad son chavistas. Entre ellos la chilena de Maracaibo, ¿no? No es chavista. Ah, bueno, yo veía a su padre, a su hermano, lo llamé por teléfono. Ella, digamos, fue a desarmar la barricada, a limpiar la calle, a reclamar su derecho, como un chileno lo hace cuando hay barricada. Y la mataron de un balazo en la espalda, por la cabeza. Entonces yo siento que lo que hay en Venezuela es el uso de la fuerza y tendrá que ser investigado, y lo ha dicho Nicolás Maduro, y esos policías tendrán que ser juzgados y condenados. Todos los policías que asesinaron a Matías Catrileo, a todos los jóvenes mapuches, no hay ni uno solo en la cárcel, ni uno solo. Algunos están en función en Chile. Gracias, hermano. Misma pregunta, ¿hay violación de los derechos humanos en Venezuela? El senador Navarro tiene razón en algo. A esa muchacha la mataron de un disparo en la cabeza estando argumentando con los estudiantes. Da la casualidad que la mataron con un disparo en la cabeza. Tiene razón el senador Navarro cuando dice que esas muertes deben ser investigadas. Y tiene esta razón también el senador Navarro cuando dice que Maduro dijo que iban a investigar todas esas muertes. El problema es que en Venezuela no se investiga ninguna muerte. De cada, lo dije hace rato y lo repito, de cada 100 asesinatos, solo 5 se investigan y no todos son encontrados culpables. Entonces, ¿quién me va a decir a mí que estos asesinatos se van a investigar si tradicionalmente no se investigan? Ahora, en cuanto a los atropellos a los derechos humanos, hay muchos atropellos a los derechos humanos. En Venezuela hay presos políticos, lo digo rapidito, hay un montón de presos políticos, hay miles de exilados políticos, no hay ahorita televisión, las protestas que ustedes ven aquí en televisión de Venezuela no se ven allá porque todas las televisoras son pro gobierno. Tiempo. Gracias. Periodistas chilenos les cayeron a palo allá. Bueno, para que sepan. Segunda pregunta, mismo sistema, esta vez inicia respondiendo don José Novera. La pregunta es, ¿qué opina de los dichos de la presidenta Bachelet y los que ella ha señalado que, y cito textualmente, no puedo aprobar que se derroque a un gobierno legítimamente electo? Tiene un minuto a contar de ahora. Mira, hay dos tipos de legitimidad. Legitimidad de origen y legitimidad de acción. Yo les pregunto a ustedes, y estoy totalmente de acuerdo, a un gobierno legítimo no se le puede derrocar. Yo lo que quisiera preguntarle a la Bachelet es si, por ejemplo, el presidente de una empresa, Falabella, por decir una, se le ocurre mandar a matar a alguien si esa persona tiene impunidad por matar a alguien, o por mandar a matar a alguien. Yo creo que todos aquí estaríamos de acuerdo que eso no es así, ¿verdad? Y de la misma forma, yo digo, pregunto, a pesar de que dudo la legitimidad porque las elecciones tuvieron problemas severos, yo le pregunto a la presidenta si un presidente, por el simple hecho de ser electo en unas elecciones, tiene el derecho de mandar a unos vándalos a asesinar al pueblo en la calle. 10 segundos. ¿Y eso acaso le da ese derecho? ¿Eso acaso tiene el hecho de haber sido electo le da una carta de impunidad tan terrible? Y mi opinión es que no. Una persona cuando actúa de esa forma pierde la legitimidad. Gracias. ¿Qué opina de los dichos de la presidenta Bachelet en los que ella ha señalado que no pudo aprobar que se derroque a un gobierno legítimamente electo? En 2002, cuando le dio el golpe de Estado a Chávez, fue un oprobio y vergüenza nacional. La Cancillería hasta la Soledad Alvear de Canciller y apoyamos el golpe de Chávez. En esa misma época, Capriles se encarama en la reja de la embajada cubana y el que le sujeta la escalera abajo a el Leopoldo López para linchar a la embajada cubana. Y el Leopoldo López, el encarcelado, el que pistola en mano, va al edificio a capturar al ministro del Interior, a capturarlo, Leopoldo López, pistola en mano. Yo quiero decir de que en la última elección de Venezuela se recontó el 100% de los votos. El 100%. La Constitución establece el recuento del 53. Se recontó el 100% de los votos. 100% de los votos. Y en materia de televisión, ¿alguien me podría decir usted, estudiante de la Católica, la Pontificato, cuál es el medio de oposición
de prensa escrita acá en este país son todos de derecha. ¿Cuál es el medio de televisión que es de izquierda o de oposición? Todos de derecha. En Chile no hay un solo medio de propiedad y de editor que no sea, digamos, de derecha, y los grupos económicos, todos, y en su línea editorial también. Tenemos ese mismo fenómeno de Venezuela. Y en Venezuela hay prensa a morir. 6 canales de televisión, todos los diarios. ¿Me pueden mostrar la prensa? 5 canales de televisión son del Estado, por favor. Estoy hablando con los 5 son del Estado. Con respeto a los invitados. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte final, en la que hemos seleccionado preguntas que ustedes han hecho. Sacamos aleatoriamente 2 preguntas para el profesor Noguera y 2 preguntas para el senador Navarro. Inicia respondiendo el profesor Noguera, tiene 20 minutos. La pregunta es, el senador habló de una constitución perfecta. Me surge la duda, ¿es eso una constitución que se materializa en la práctica o solo se queda en el papel? ¿Cómo es la democracia venezolana? Bueno, en Venezuela hay escasez de papel higiénico. La constitución yo creo que sirve para eso ya. Ciertamente se aprobó una nueva constitución que tiene algunos avances. Yo tengo algunas reservas con algunos aspectos de la constitución, pero en general es una constitución que no es mala. El problema está en que con la constitución hacen lo que le da la gana. Había un presidente venezolano que se llamaba José Tadeo Monaga, que tiene una frase famosa y dice, bueno, la constitución es un librito que sirve para todo. Y más o menos ese es el criterio que hay ahorita en Venezuela. La constitución sí, hay unas leyes, unas cosas, pero eso no sirve, no se usa, no la respetan. No pasa nada ahí con eso. No se respetan las leyes. Ahora, pregunta para el senador Navarro, también 1 minuto. Y no de aquellos chilenos que lo hacían el año pasado. ¿Qué le puede decir a aquellos estudiantes que se preocupan ahora de los estudiantes venezolanos y no de aquellos chilenos que lo hacían el año pasado? Miren, aquellos que se preocupan, yo soy de los que dice una cosa, la suerte de la democracia y la libertad en América Latina se juega hoy en día en Venezuela. Yo soy un convencido de eso. Venezuela financia un régimen que está de caída, que es el régimen cubano. Aproximadamente 1/6 del ingreso nacional de Cuba se lo da Venezuela en subsidios. Venezuela sostiene al régimen de Nicaragua. Venezuela sostiene en buena medida el régimen de Evo Morales con financiamiento. Venezuela le da maletines a Cristina y reparte maletines en el resto del continente a todo el mundo también, en buena medida para subvertir los regímenes democráticos que existen. Y la gran prueba, ¿cuál es? Que simplemente Venezuela no ha tenido la solidaridad que los venezolanos sí tuvimos con los chilenos cuando los chilenos estaban en dictadura. Gracias. En el gobierno de Andrés Pérez, donde mi padre llegó allá, siendo militar. Ahora, pregunta para el senador Navarro. Senador Navarro, es cierto que existe libertad de expresión en la Constitución venezolana, pero ¿encuentra usted efectivo el ejercicio de ese derecho cuando a ciertos venezolanos de ese país, a ciertos diarios de ese país, no se les da papel para incluir? Mira, es un tema que hay que demostrar. Yo voy a Venezuela, están todos los diarios llenos, están todos los clubes llenos de diarios. Todos. Tú compras el diario que quieras. Ahí está el Nacional, el Universal, con titulares de este porte, a favor de la oposición. Por favor. Yo no he compartido, tal vez. Se cerró el canal de Álvaro Uribe para protestar. Un canal colombiano que incitaba, por cierto, a la movilización interna de Venezuela. Aquí cuando han descubierto la selva mapuche, a periodistas, a fotógrafos, al francés, al europeo que vaya, lo toman, lo pescan de la cabellera, lo ponen a ver y lo expulsan. Hemos expulsado más de 30 personas que han querido solidarizar con el mundo mapuche. En Venezuela tú puedes comprar los diarios, no falta el papel de diario, sí falta el papel confort. Porque hay un grupo económico que lo único que quiere es desestabilizar al gobierno mediante estos hechos que al final molestan mucho a la población, pero que tienen un origen claramente de boicot financiero. Gracias. Para finalizar, vamos a darle 2 minutos a cada uno de los invitados para que pueda hacer sus descargos finales y hacer el cierre de las ideas principales. Inicia don
Bueno, miren, estas palabras finales quiero utilizarlas para una reflexión en la que puedan entender qué pasa en Venezuela. En Venezuela, la propaganda que uno recibe aquí en Chile, la propaganda que emite el gobierno, es que es un conflicto de izquierda y derecha. Yo le digo una cosa, y tratan siempre de hacer como una especie de símil de lo que ocurrió con Allende. Yo le digo una cosa, primero que la Guerra Fría se acabó hace 20 años, creo, ¿no? Yo le meto un poco más. Y segundo, que no hay nada tan falso como eso. Venezuela no es un problema de izquierdas y derechas. Venezuela es un problema de democracia, de libertad, contra opresión. El chavismo tiene dos alas. De hecho, le dicen así, los castristas y los castrenses. Los castristas es un grupo marxista, leninista, comunista, que es pro Fidel Castro. Los castrenses son militares, el típico militar gorila latinoamericano que ha existido toda la vida. Y la gran habilidad de Chávez fue unir a esos dos grupos con algo de salsa de populismo y bueno, hizo un movimiento que en circunstancias de crisis, ciertamente, ha tenido una gran emergencia. Pero no dejan de ser un movimiento marxista y un movimiento militarista. Entonces la extrema derecha y la extrema izquierda juntas. 30 segundos. ¿Qué es la oposición? La oposición básicamente en Venezuela es la socialdemocracia y la democracia cristiana. Y hasta donde yo sé, la democracia y la democracia cristiana en ninguna parte del mundo, seguramente aquí en Chile no, se le consideran partidos de izquierda, de derecha. Yo pertenece a la posición de... El partido donde yo estaba, donde yo milité, el cual ya no milito, no tengo militancia partidista, pero en algún momento la tuve, perteneció a la Internacional Socialista, que creo que es de izquierda. Entonces, eso se lo dejo yo a ustedes como reflexión. O sea que cuando tú dices la oposición es la democracia cristiana y la socialdemocracia, la DC y el PS, si lo quieren ver en términos chilenos, y el gobierno es quien es el Partido Comunista con la extrema derecha, militarista. Entonces, esto no es un conflicto de izquierdas y derechas. Yo les dejo simplemente eso para que ustedes reflexionen y puedan entender mejor desde esa perspectiva lo que ocurre en Venezuela. Gracias. Mira, en primer lugar agradecer la posibilidad de no sé si fue la Federación de Estudiantes o el grupo que tú me dices, ojalá se pudieran organizar y promover este debate, ojalá pueden invitar a jóvenes de la UNEFA a venir a Chile. La UNEFA, la Universidad Nacional de las Fuerzas Armadas, se estudia ampliamente, yo estaba en debate con ellos, se sorprenderían de escucharlo hoy día y tener un debate de nivel entre jóvenes de Venezuela, jóvenes de Venezuela de ambos lados. Sería interesante, porque esto es un debate extraño entre un venezolano y un chileno. Yo he tratado de poner el contexto de un proceso político más amplio. Yo milité 26, el Partido Socialista 26 años, toda mi vida. Renuncié y formé el MAS, porque encontré que el Partido Socialista se había alejado de la ciudadanía. Yo quiero cambios más profundos. Y el MAS, un partido político, en Chile, el 18 de diciembre del 2013, fueron declarados ilegales el 70% de los partidos políticos. El 70%. En Chile 15 partidos políticos, 10 fueron declarados ilegales. Esto hubiera ocurrido en Venezuela y estaría hablando de dictadura, pero eso ocurre en Chile. El 70% de los partidos es declarado ilegal por esta constitución nauseabunda, la constitución del 80, la constitución pinochetista, con la firma de Ricardo Lagos, que en definitiva hace de que estos elementos ocurran en este país y no los percibamos. Ojalá pudiéramos tener un debate más profundo respecto a América Latina, de la integración, del sueño bolivariano, de la unidad latinoamericana, para resolver nuestros propios problemas, y particularmente de la integración económica. O sea, cuando termino, ojalá pudiéramos tener petróleo venezolano en Chile, porque sin duda es más económico. Ojalá pudiéramos tener a los técnicos chilenos trabajando en Venezuela y viceversa. Ojalá tuviéramos integración y ojalá tuviéramos la posibilidad de tener la libertad de prensa que existe en Venezuela, los canales de televisión, 400 canales comunitarios de televisión y más de 4.000 radios comunitarias que existen en un país donde las radios comunitarias están prohibidas por ley.
Ojalá pudiéramos tener un debate más amplio y no solo los hechos recientes, que yo lamento profundamente porque nadie quiere que muera nadie, y menos estudiantes. Ojalá Venezuela pueda resolver sus problemas de la democracia con más democracia, sin ningún tipo de intervención, ni de los chilenos, ni de los norteamericanos. En Venezuela, la derecha y la izquierda, como dice José Noguera, no existe, porque toda la vida existió, esto no es de Chávez, para que lo sepa, la educación gratis y la salud pública. Toda la vida eso ha existido. Chávez no ha hecho nada diferente a lo de los gobiernos anteriores. Y a mí usted no